Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Beacanal y la República Guatemalteca está de duelo. Hoy es 13 de octubre del año 2014. De verdad, rechazamos este golpe de Estado técnico y estratégico que desde la CC, junto con algunos medios de comunicación, algunas gentes que se hacen llamar de la sociedad civil, que con el perdón de cada hombre o mujer que de una manera responsable y honorable creen creer representarnos, les quiero decir, alguien de pensamiento social, que cree en economía social de mercado, que no me representan y que no las legitimizo para que me representen en ningún momento, y ni nuestra manera de pensar aquí en Beacanal y mucho menos la de mi esposo Otto Rothman y la mía. Rechazamos rotundamente la actitud de la Corte de Constitucionalidad. Tenía muchas esperanzas que cuando el presidente Molina Barreto regresase a la capital, porque andaba en un viaje, según fui informada, las cosas iban a cambiar. Mi decepción es grande. Ustedes han visto la postura de Beacanal desde el día de, toda la semana pasada. No avalamos por ninguna justificación alguna la componenda de políticos, de gente de la sociedad civil, de partidos políticos, de nadie, ningún sector poderoso económico que esté detrás de esto. El organismo judicial, Juan Ramón Lau, lo felicitamos a todos los sindicalistas del organismo judicial, ya se pronunciaron ante estos hechos que se han suscitado, máxime porque la nueva Corte Suprema de Justicia, que vuelve a tomar posesión a la medianoche, está en funciones el magistrado, si no estoy mal, Eric Álvarez. Lo vamos a poner en pantalla, por favor, en un medio digital. Toma posesión y no hemos visto cambio alguno en el sistema de justicia para nadie en los últimos 5 años, para nadie. Entonces no sabemos cuál es la componenda. Le pedimos a todos las personas que emiten opinión y pueden hacer la diferencia en este país, que se pronuncien y que no justifiquen jamás, como a mí me lo justificaban en el Twitter, por ética no voy a decir el nombre, me justificaban que era el momento coyuntural y que había que aprovecharlo para de una vez cambiar el país. No estoy de acuerdo, no lo avalo, condeno la actitud de Sandra Torres. Yo descubrí su tweet, porque a mí me llegó el tweet como a la 1:00 de la tarde, porque me lo retuitearon, y qué, si yo estaba en esa otra red. Sandra Torres estaba convocando al parón, lo vamos a poner en pantalla, al plantón frente a la CC a las 5 de la tarde el día sábado. Es injustificable. Cuando también tuiteé por el espacio al cual represento en el tuit, Orlando Blanco, Carlos Barreda y otros 8 diputados votaron por todos los magistrados de la sala de apelaciones. Todos los magistrados. Y votaron 5 diputados, siempre del Partido de la Unidad de la Esperanza, el día de las votaciones del Congreso de la República, por todos los electos a la Corte Suprema de Justicia nuevos. Entonces no entendemos la hipocresía, con el respeto que a mí me merece Orlando Blanco y con el respeto que a mí me merece Carlos Barrera, que creo que son exageradamente inteligentes, y no sé en qué momento, y les doy el espacio para que se lo aclaren al pueblo de Guatemala, en qué momento fueron engañados. Ahí están las evidencias, yo tengo esas hojas en mi poder, esas hojas son de dominio público y las deben de ir a exigir, amigos televidentes, al Congreso de la República, la votación partido por partido. Quien nunca votó fue WINAC y ORNG, que se desmarcaron. Diputados, para que no voten a favor o en contra, no le sirven al pueblo para nada. La gente que se desmarca es una gente sin voluntad propia. La gente que votó en contra, a mucha honra. La gente que votó a favor, a mucha honra. Y con esto voy a terminar y voy a presentar a los amigos que nos visitan el día de hoy, en la mañana. Pero les quiero contar que hace 2 semanas, el día martes, la sorpresa fue 3 medios escritos, Siglo XXI, el periódico y Prensa Libre, con titulares: Líder y PP se ponen de acuerdo para las votaciones y que los chiquitillos no habían votado. Es mentira.
todos votaron. Creo votó en todo lo que tiene que ver con salas de apelaciones. Tengo las pruebas y las evidencias, pídanselas al Congreso de la República. Creo no votó para la Corte Suprema de Justicia, pero sí votó para toda la sala de apelaciones. El partido Todos siempre votó 10 diputados, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en sala de apelaciones. Independientes votaron, votó Luis Rabé, votó el hermano del primo de Luis Rabé, votó el hijo de Mario Estrada Jr. votó siempre estuvo votando para la Corte Suprema y para la sala de apelaciones. Entonces, esa mentira que esos 3 medios de comunicación escritos publicaron de una manera irresponsable y tendenciosa el día martes, hace 15 días, no sé qué fin llevaba. No será comenzar a mediatizar lo que aparentemente ahora se quiere culminar. Le doy la bienvenida a José Eugenio Garavito, gracias por estar aquí. No hablamos desde hace como 3 años, ¿verdad? Así es, la última vez. Qué bueno que estamos aquí todos juntos. Gracias, Ricardo Méndez Ruiz, por estar acá. A usted mil gracias por esta nueva invitación, Karina, es un honor. Gracias, lo felicito por la actitud del día de ayer. Pocos hombres con los pantalones que usted tiene, lo debo felicitar en su actitud de ayer. Presentó una querella formal en el Ministerio Público y si no estoy mal, después se apersonó a la CC. Así es, correcto. Muy bien, usted va a tener tiempo para podernos hablar de esto. Gracias, doctor Eduardo Prado, por estar aquí. Es un verdadero honor también. Muy amable. Gracias. Gracias, licenciado Aquiles Fallase, por estar aquí. Karina, buenos días. Otra vez. Así que bienvenido a este canal. Aquí este canal que es suyo, gracias por estar aquí. Muy bien, voy a ceder el uso de la palabra alternando. Quisiera empezar con Ricardo Méndez Ruiz, luego con el licenciado Aquiles Fallase, con Eugenio Garavito y terminamos con el doctor Eduardo Prado para que puedan hacer la interpretación del tema desde el punto de vista de ustedes objetivo. Gracias, Karina. Es obvio que lo que se dio con la resolución de la Corte de Constitucionalidad del 9 de octubre con respecto a un amparo solicitado o varios amparos solicitados por varias entidades que pertenecen a la autodenominada sociedad civil. Yo comparto, entre paréntesis, su criterio en el sentido de que yo no pertenezco a esa sociedad civil, que no es lo que se reconoce como la sociedad civil en otros países. Aquí eso ha sido cooptado por una ideología determinada y eso es evidente. Lo que sucedió fue un rompimiento constitucional. Recordemos, es importante que tengamos presente que la Corte de Constitucionalidad es guardián de la Constitución, no es la Constitución en sí. La obligación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad es velar porque se cumpla la Constitución Política de la República. Ellos violaron la Constitución al prolongar el mandato de los jueces. El artículo 208 de la Carta Magna es muy específico en cuanto al tiempo que pueden durar en su cargo los magistrados, y este no va más allá de 5 años. Hay una grave contradicción de la Corte de Constitucionalidad y es una contradicción muy reciente. Debemos recordar que hace poco la CC resolvió con respecto al tiempo en el que Claudia Paz y Paz podía estar al frente del Ministerio Público, y fue muy específico, muy claro, muy contundente la resolución de la CC en el sentido de que el periodo del fiscal general se limita a 4 años. Entrar a pormenores con respecto a que Claudia Paz y Paz únicamente le correspondía complementar un periodo que alguien había comenzado es otra cosa. Pero el 9 de octubre la Corte de Constitucionalidad se contradijo, porque lo que hizo fue de manera ilegal extender el mandato de los magistrados que están integrando la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones hoy por hoy. El día de hoy, este lunes, la Constitución amaneció violada. Parafraseando
a Aquiles Fallase, con quien platicábamos antes del programa, fuera de micrófonos, él mencionó una frase muy interesante, y es que en Guatemala ya hay el primer enfermo de ébola, y es la Constitución. La Constitución está gravemente enferma a partir de la resolución del 9 de octubre, y es muy probable que se llegue a una etapa crítica de esa enfermedad en los próximos días, dado el rompimiento constitucional que avaló la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad no es un tribunal de litigios. La Corte de Constitucionalidad no es un tribunal en el que se deba de dilucidar quién sí o quién no es digno de ser magistrado. No es esa su función. Desafortunadamente se dio ante las presiones de un grupo pequeño, pero que es un grupo que generalmente es violento, que ataca con contundencia. Recordemos las palabras aquí de Helen Mack, una de las cabezas, uno de los hilos, una de las manos que mueven esos hilos, de esos títeres que provocaron lo que estamos sufriendo el día de hoy, cuando llegó a la Corte de Constitucionalidad y en una vista pública le dijo a los magistrados, y aquí la cito a ella de manera literal, les dijo: a ustedes la ley se las pela. Es cierto que la Constitución garantiza el derecho de petición a todos los guatemaltecos, incluso a los patanes. Los patanes, como ella, también pueden ir a pedir lo que se les dé la gana a la Corte de Constitucionalidad, pero una cosa muy distinta es que la Corte de Constitucionalidad ceda ante los deseos de personas como Helen Mack, que pidieron que se violara la Constitución. Muy bien, licenciado Aquiles Fallase. Por alusión personal. O sea, te faltó decir que ahora ya viene, solo le falta la diarrea hemorrágica al sistema. Te quise dejar esa parte. Estoy 100% de acuerdo con lo expresado por Ricardo. Esta es una situación extremadamente grave, de la que si no se unen los diversos grupos a poder efectuar lo que se llama la resistencia pacífica, este sistema únicamente se va a terminar muriendo. Yo quiero acatar y ahondar en el tema que hizo Ricardo. La Corte ya se había pronunciado con respecto al tiempo de la fiscal general. Sin embargo, el artículo 182 de la Constitución refiere claramente que quien intente prorrogar o quien prorrogue el mandato del presidente de la República está cometiendo el delito de prolongación de funciones. Entonces tenemos que analizar. El Estado republicano se compone de 3 poderes idénticos en jerarquía constitucional. El Poder Ejecutivo, que es el que refiere al artículo 182, pero el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema y el Pleno de Diputados del Congreso tienen exactamente el mismo rango constitucional. Por lo tanto, nadie, ni la Corte de Constitucionalidad, puede prorrogar el mandato de un organismo del Estado. Esa es la parte toral del problema. Que hayan otorgado amparo, no lo hayan otorgado, que los jueces son malos, son buenos, pelones, peludos, es irrelevante. En la resolución de la Corte, en las últimas frases, lee claramente: y se le ordena a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia permanecer en su cargo hasta que sea nombrado su sucesor. Mediante esa frase, la Corte de Constitucionalidad cometió 2 delitos, ni siquiera uno, 2. Está emitiendo resoluciones violatorias a la Constitución al prorrogar el mandato, y está instando a delinquir a los magistrados de la Corte Suprema. Quienes ya delinquieron ya tomaron posesión. Pero los instó, estamos refiriendo a la resolución del 9 de octubre, que en ese momento la Corte de Constitucionalidad instó a delinquir, porque le dijo a los magistrados: quédense, pero los magistrados estaban en una situación imposible. Si se quedan, cometen el delito de prolongación de funciones, y si se van, de abandono del cargo. Entonces, ¿qué hacemos?
Y eso viene reforzado por el mismo secretario de la Corte Suprema que el día de hoy desconoció. Secretario del sindicato, Okay, de todos los trabajadores del OJ. Entonces, esto tenemos que analizarlo después de estar claramente de acuerdo en que la Corte está violando la Constitución y está cometiendo delitos. Tenemos que analizar lo que hemos vivido en los últimos mes y medio a tres niveles. El nivel del macroevento, el nivel del evento y el nivel del proceso que nos llevó al evento. La parte de fondo que ya se perfeccionó el día de hoy a las 0 horas y 1 minuto es que quedó perfectamente instaurada lo que yo llamaría la dictadura de los jueces. La Corte de Constitucionalidad fue concebida por nosotros los constituyentes con una sola función, y es una función negativa. Es la función de expulsar del ordenamiento jurídico cualquier norma que violente la Constitución. Pero la Corte se ha arrogado en los últimos años la función positiva de ordenar qué sí hacer, cuando eso no es parte fundamental de la estructura de la Constitución. Entonces, cuando el amparo fue diseñado para que nosotros nos pudiéramos defender de los gobernantes, pero luego vino la SAT y empezó a desnaturalizar el proceso de amparo a través de la SAT defenderse de los gobernados, exactamente al revés, y la Corte le empezó a dar trámite a esos amparos. La mitad de todos los amparos del día de hoy los interpone la SAT, defendiéndose de los contribuyentes. Luego, a principios de este gobierno, vemos que los chispudos diputados se les ocurrió plantear amparos para defenderse de ellos mismos, de los otros diputados, para poder levantar la interpelación, que es un derecho sagrado del diputado. La tercera parte de esa tragedia vino cuando la vicepresidenta plantea amparos para defenderse del Tribunal Supremo Electoral. Y el círculo perverso se cierra cuando los mismos magistrados de la Corte Suprema acuden a los otros magistrados en amparo. Eso cierra el círculo de que absolutamente el 100% del ámbito democrático está bajo el control de la Corte de Constitucionalidad. Y lo que ellos sentencian no es apelable y no es desobedecible. Entonces, ¿qué es la diferencia entre que Lucas García se eche un decreto o que la Corte de Constitucionalidad se eche un decreto? Es exactamente lo mismo, porque hay que ¿Dictadura o tiranía? Dictadura, yo le digo dictadura de los jueces. Eso es el macroevento que a mí me preocupa más que cualquier otra cosa, porque el evento que desembocó en ese macroevento es el proceso de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema, el cual se divide en dos: la selección y la elección. Si vemos la elección, yo no creo que ninguno de ustedes y ninguno de los televidentes conozca un lugar donde los ángeles bajen a un monasterio, escojan a un varón virgen y lo pongan de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso no existe. En Rusia, en China, ¿cómo se nombran a los magistrados de las Cortes Supremas? A dedo. Pero en Estados Unidos, ¿cómo se nombra? Exactamente igual, a dedo. El presidente de la República propone su candidato, o sea, está escogido a dedo. En esa parte, el Congreso sí violó la ley al no haber esperado los 3 días. Por lo tanto, lo que tendría que repetirse es la elección. Pero si vamos para atrás a la selección, recordemos si fue bueno o malo, transparente o no, este proceso fue bajo la rectoría de la Corte de Constitucionalidad. Hubieron 16 amparos, y recordemos que entre ellos está donde se les ordena a los comisionados usar la tabla de gradación. Se les ordena a los comisionados votar a viva voz. O sea que la Corte de Constitucionalidad tuvo bajo su tutela todo el proceso de selección. Yo voy a hacer la analogía aquí. Agarré el cocinero, le dije, mira, saca el sartén rojo, echarle aceite de esta marca,
le echas un poco de margarina, le echas azúcar, echarle la masa de panqueques, batilo 2 minutos, dale vuelta a los 2 minutos y luego me lo servís. Y ahora resulta que no me gustó el panqueque. Si yo di todas las órdenes. La Corte no puede echarse para atrás si ya rectoreó todo el proceso. Eso es un tema que la Corte debe dar marcha atrás, aunque sea en la sentencia definitiva, porque hay que recordarle a la Corte que ellos mismos monitorearon todo el proceso, paso a paso, y ellos mismos dieron las instrucciones de cómo se hacen las cosas. Y por último, el proceso que nos llevó a este evento. Desafortunado que los dueños de las universidades privadas estén metidos en este problema, en eso de abrir facultades fantasma para nombrar decanos fantasma. Ese es el origen real de todo el problema. Si no tuviéramos esa parte que fue concebida en la época en que estábamos comentando aquí antes de cámaras, donde los problemas, todos sufrimos todo tipo de sistemática violación a nuestros derechos. Ese sistema se concibió en el 85 como una posibilidad de despolitizar el tema. Sin embargo, la habilidad de los políticos para absorber esto está cayendo en el mismo problema. Pero yo quiero terminar con hacer refresco de 3 temas: la dictadura de los jueces, los delitos cometidos por la Corte misma y recordarle a la Corte que ellos mismos fueron los monitores del proceso. Muy bien, gracias. Eugenio Baraví.